Tema 5. Principales revoluciones sociales en América durante el siglo XX. 5.5. Peronismo en Argentina, de 1943 a 1955. 5.6. Revolución sandinista en Nicaragua, de 1972 a 1991. Peronismo en Argentina, de 1943 a 1955. El peronismo es uno de los fenómenos políticos más estudiados a nivel internacional por haber producido cambios institucionales y culturales en la política y la sociedad argentina del siglo XX que se mantienen hasta nuestros días. Para hablar del peronismo tenemos que hablar de Juan Domingo Perón. Para algunos es considerado un dictador, para otros es un héroe popular. Hay quien menciona que sus medidas fueron las indicadas y otros dicen que sus medidas llevaron a la crisis económica de Argentina. Independientemente de si se le consideró un buen o un mal presidente, no podemos negar la influencia que tuvo en la construcción de identidad nacional argentina. Desde sus inicios, Perón fue un gran estudiante, por lo que recibió muchas becas a lo largo de su trayectoria académica. Cuando empezó a trabajar, tuvo la oportunidad de ir a Italia. Aprendió las técnicas del fascismo de Benito Mussolini. En junio de 1943, su grupo de oficiales da un golpe de Estado y lleva al poder al general Ramírez. Perón ocupa la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y desarrolla una política favorable a los trabajadores. En 1944, Farrell accede al poder y lo nombra primero ministro de Guerra y después vicepresidente de la República. En 1945, se organizaron movilizaciones en contra de Perón por su política obrerista, por lo que Perón es destituido y queda como un héroe nacional. En febrero de 1946, gana las elecciones presidenciales con un 56% de los votos. En esto tuvo que ver la fórmula Evita Perón. Eva Duarte era la pareja de Perón. Era una mujer muy bella y carismática que se había ganado el corazón de los argentinos. Y muchos votaron por Perón debido a ella y a los discursos que dio a través de la radio. Algo por lo que se quería mucho a Perón es porque el pueblo sentía que estaba dejando atrás la anterior oligarquía y ahora estaba pensando en el pueblo. Ahora, para hablar del peronismo, tenemos que decir que es un movimiento nacionalista que se basa en la justicia social, en la independencia económica y en el espíritu nacional. Revolución del 43. Primeros pasos del peronismo. La revolución del 4 de junio de 1943 derroca a Ramón Castillo, que estuvo a cargo de grupos militares. La etapa previa a la revolución se le conoce como década infame por la represión y corrupción que hubo. También por esta época surge el GOU, Grupo de Obra de Unificación, que buscaba una alianza entre el ejército y los trabajadores. Uno de sus miembros era Juan Domingo Perón. Tras la Revolución del 43, Juan Domingo Perón pudo ingresar a la política primero como secretario del Trabajo, después como ministro de Guerra y vicepresidente hasta llegar a la presidencia. Durante su tiempo en Italia, Perón aprendió que debía tener alianzas con los sindicatos y los gremios. Utilizó los medios de comunicación a su favor como la radio para dar discursos. En la práctica, transformó a la Argentina en una especie de ejército a las órdenes de un caudillo. Él se rigió sobre un programa de 3 pilares: soberanía política, independencia económica y justicia social. La soberanía política hablaba sobre la participación del pueblo. La independencia económica es que no se dependiera de otros países para el desarrollo. Y la justicia social, que no solo se pensara en la oligarquía, sino que se diera una repartición equitativa de la riqueza. ¿Qué hizo durante su presidencia? Nacionalización de empresas vinculadas a servicios públicos, transporte, energía y comunicaciones, banca bajo el control del gobierno, restricciones al comercio exterior, baja de tarifas de servicios públicos. Por supuesto, esto implicaba mucho gasto público, y lo financió dándole a la máquina de imprimir billetes. Mientras el gobierno gastaba a manos llenas, la competitividad del país empezó a hundirse. En pocos años, la inversión privada se vino abajo y algunos precios comenzaron a dispararse. Perón lo que hizo fue culpar a supuestos especuladores de estar atacando la economía nacional.
La crisis no era el único problema al que se enfrentaba Perón. La Constitución de 1853 impedía la reelección inmediata, así que hizo una reforma constituyente. Pero por la crisis en septiembre de 1955 se produjo un nuevo golpe de Estado. Gobierno de Perón. ¿Cómo se origina y cuáles fueron sus políticas? Juan Domingo Perón inició su carrera política en el ejército. En los años 40, en plena crisis económica, se hizo popular desde el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, como parte de un gobierno militar que tomó el poder con un golpe de Estado. Perón gobernó 3 veces. Sus primeros 2 gobiernos gozaron de una bonanza de los precios internacionales del trigo. Sobre el primer peronismo se dice que fue autoritario, que tuvo vínculos con los nazis, que perseguía a la oposición, pero incluso sus críticos admiten que creó amplios sistemas de educación y salud, institucionalizó los derechos de los trabajadores y de las mujeres. Se puede decir que creó a la clase media argentina en una América Latina predominantemente pobre. El peronismo estuvo prohibido por 18 años. Desde los años 40 la política se reduce a peronistas y antiperonistas. La presencia del peronismo en los sindicatos y en los gremios hace que el movimiento sea poderoso aun cuando no se está en el poder. Para explicar el éxito del peronismo, Perón solía decir: no es que seamos tan buenos, sino que los demás son peores. La crítica más común del peronismo es que están dispuestos a usar cualquier estrategia o discurso político para llegar al poder. Según los peronistas, se debe escuchar la voluntad del pueblo en un tiempo determinado, por lo que es un movimiento populista porque gobierna sin tapujos para contentar al pueblo. Perón instauró las vacaciones remuneradas, creó los aguinaldos y los bonos. Golpe de Estado de septiembre de 1955. En 1955, luego de un bombardeo de aviones militares en la Plaza de Mayo que causó la muerte de más de 300 personas, un golpe de Estado impulsó una dictadura cívico-militar que tomó el nombre de Revolución Libertadora, movimiento revolucionario encabezado por el general Eduardo Lonardi, que a su vez proscribió el peronismo. El 13 de noviembre de 1955, Lonardi sería reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu, quien endurecería las medidas contra el peronismo. Tras el derrocamiento de Perón en 1955, la política de Eduardo Lonardi no fue lo suficientemente dura contra el peronismo. Esto provocó que el 13 de noviembre de 1955 las Fuerzas Armadas lo reemplazaran en el cargo por el general Aramburu. El nuevo gobierno mantuvo como cuerpo asesor la Junta Consultiva integrada por políticos pertenecientes a partidos y sectores que se habían opuesto al gobierno peronista. Uno de los principales objetivos de la Revolución Libertadora fue la desperonización del país, por lo que se investigó y en algunos casos se procesó a los funcionarios del gobierno derrocado. Se intervino la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Se destruyeron todos los símbolos del peronismo que habían sido incorporados al aparato del Estado y se llegó a prohibir la sola mención del nombre de Perón, quien pasó a ser llamado en los medios como el expresidente, el tirano prófugo o bien el dictador. Antiperonismo. Así como hubo grupos a favor de Perón, también los hubo en contra, como el caso de las católicas antiperonistas mediante medios de divulgación católica, políticos conservadores y reacción patronal. Había mujeres católicas que decían que el peronismo iba en contra de la moral cristiana, debido a que apoyaba las relaciones homosexuales, que iba en contra de la pureza e integridad moral. También decían que era injusto que el voto femenino se asociara solamente con la figura de Eva Perón. Respecto a la reacción patronal, la política obrera de Perón irritó a los empresarios. En 1945 se dieron movilizaciones en contra de Perón por el sector patronal, apoyados por la Embajada de los Estados Unidos. El gobierno militar cedió y encarceló a Perón y lo trasladó a la isla de Martín García. Pero el 17 de octubre de 1945, varios se lanzaron a las calles para exigir la liberación de Perón. La masiva movilización logró su objetivo. En 1951, Perón vuelve a ganar las elecciones, pero pasó por una importante crisis, por lo que tuvo que reducir las políticas de bienestar social.
La mayoría de la clase media argentina era antiperonista. Bibliografía del peronismo. Gracias por su atención.